Primero que todo, buenas noches. Vamos en el día de hoy a dar inicio a lo que es el primer encuentro sincrónico de matemáticas operativas, en donde vamos a ver el tema de la unidad 1 concerniente a los polinomios, el concepto de polinomios. Entonces tenemos que un polinomio es la suma de términos algebraicos representados de la siguiente manera. Entonces nosotros llamamos o le damos nombre a un polinomio a través de la expresión p de x. ¿Qué significa esto? Que p viene a ser el nombre de la función y que la variable presente dentro de ese polinomio va a ser la x. Si un polinomio tiene dos variables, entonces se denota p de xy o p de xz o p de yz y así sucesivamente. Generalmente se usan las combinaciones de x, y, z para denominar las diferentes variables dentro de un polinomio. Entonces tenemos que p de x es igual a sub n x elevado a la n más a sub n menos 1 que multiplica a x elevado a la n menos 1 más a sub n menos 2 elevado a la que multiplica a x elevado a la n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a sub 1 x elevado a la 1 más a sub 0. Entonces vamos a suponer que en este caso tenemos n igual a 3. Es decir, que vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos arriba n igual a 3 a ver cómo se nos manifiesta esto dentro de lo que tenemos aquí expresado en letras. Entonces tenemos que p de x es igual a sub 3 a x elevado a la 3, que viene a ser equivalente a x elevado a la n, más a sub 3 menos 1, que multiplica a la x elevada a la 3 menos 1, más a sub 3 menos 2, x elevada a la 3 menos 2, más a sub 3 menos 3, x elevada a la 3 menos 3. Miremos cómo nos da esto. Entonces tenemos que p de x es igual a sub 3 x a la 3 más a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x a la 1, es decir, 3 menos 2 es igual a 1. Y por último tenemos a sub 0 x a la 0. Entonces tenemos que x a la 0 es igual a 1. Y x a la 1 es igual a x. Entonces, en el último término nos va a dar que a sub 0 x a la 0 nos va a dar un término independiente. ¿Por qué un término independiente? Porque ahí la x va a ser igual a 1 ya que está elevada a la 0. En el término anterior va a quedar la x sola, sin exponente, o lo pueden expresar como x elevado a la 1 y así sucesivamente. Entonces vamos a tener a p de x igual a x a la 3 más a x a la 2 más a x a la 1 o x sola más a que multiplicada por 1 nos da un término numérico y que va a ser equivalente a un término independiente que no va a tener variable. Al no tener variable, lo que estamos haciendo es determinando que esa variable está elevada a la 0. Entonces esto nos queda de esta forma. Tenemos que p de x es igual a sub 3 x elevado a la 3 más a sub 2 x elevado a la 2 más ax más a1, a que multiplica 1. Entonces esta es la estructura que nosotros generalmente vamos a ver
dentro de los diferentes polinomios que vamos a manejar de aquí adelante. Donde a puede ser cualquier número, a sub 3 cualquier número, a sub 2 cualquier número, a también cualquier número, y en el último el término independiente, que va a ser un término sin variable. La forma de organizar un polinomio es esta que vemos aquí. ¿Qué nos indica el orden? El orden va de mayor exponente a menor exponente. Entonces, de esta forma es que nosotros la organizamos. Entonces, vamos ahora a mirar cuáles son las partes componentes que tiene un polinomio. Entonces, tenemos el polinomio de la estructura que vimos en la diapositiva anterior, que es p de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n más menos 1 más a sub 1 x a la 1 más a. Entonces tenemos las variables, ahí están demarcadas como x. Noten que si p de x, la variable que está dentro del paréntesis en la función p, es la que va a estar presente en cada uno de los términos del polinomio. Entonces ahí están cada una de las variables acompañadas de sus exponentes y de sus coeficientes. Al igual que si es p de y, entonces sabemos que todas las variables presentes dentro de ese polinomio van a ser y. Entonces ahí está y elevado a la n, y elevada a la n menos 1 y y elevada a la 1. Entonces vamos a ver ahora otro componente del polinomio. Nosotros aquí podemos ver los exponentes, están en azul. Entonces los exponentes son los que acompañan a la variable en la parte superior derecha. Y en este caso tenemos a n que eleva a x, tenemos a n-1 que eleva a x y tenemos el exponente 1 que eleva a x en el tercer término. De igual forma, en el término independiente, como vimos ahorita, ahí está x, pero está elevada a la 0. O lo que es igual a 1, y a por 1 es igual a. Entonces, de esta forma es como nosotros reconocemos dentro de un término algebraico un exponente. Ahora tenemos los coeficientes. En el primer término tenemos a sub n, en el segundo término tenemos a sub n menos 1 y en el tercero tenemos a sub n, a sub 1. En el término independiente no tenemos coeficiente. Ahí vendría siendo una a que multiplica a x sub 0, pero no se tiene como coeficiente, sino como término independiente. Entonces aquí la podemos ver resaltada a sub n menos 1. También tenemos lo que es el término independiente, que en este caso, en esta estructura, el término independiente viene a ser a. Entonces veamos, tenemos a p de x con una variable x, tenemos un coeficiente que viene a ser 4, tenemos la variable x y tenemos el exponente 3. De esta manera es como podemos ver representada la estructura dentro de un término algebraico
Continuamos y en el segundo término tenemos un signo más. Recuerden que los términos pueden ser tanto positivos como negativos. Y aquí tenemos en el segundo término tenemos a 5x a la 2 y también podemos observar cuál es el exponente, cuál es la variable y cuál es el coeficiente. De igual forma en el tercer término tenemos la misma estructura donde tenemos a 3x elevado a la 1 y se puede ver claramente que 3 viene a ser el a sub 1 dentro de la estructura, x la variable y el 1 viene siendo el exponente que está ahí. Y por último tenemos el término independiente que viene a ser en este caso el 7 y que se representa como una a dentro de la estructura de los polinomios. Entonces a continuación vamos a ver el tema de propiedades de la potenciación. Estas propiedades son importantísimas de tener en cuenta porque intervienen dentro de todas las operaciones que nosotros realizamos con los polinomios. Entonces debemos manejarlas, tenerlas presentes, respetarlas y comprenderlas. Entonces veamos. Tenemos una primera propiedad que es que x elevado a la n y multiplica a x elevado a la m. Eso es igual a x elevado a la n más m. Es decir, que los exponentes se suman. Entonces, cuando se multiplican dos polinomios o dos términos algebraicos, ya saben que los exponentes se suman. Y al igual que como puede ir la n primero y la m de segunda, se pueden invertir por la ley conmutativa. Es decir, el término de los sumandos no altera el resultado. Tenemos otra propiedad y es la que vemos aquí, que x elevado a la m y esta a su vez elevada a la n es igual a x elevada a la m por n. También aquí aplicamos la ley conmutativa, es decir, que eso también es igual a x elevado a la n por m. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con las propiedades o con la estructura de los polinomios? Ok, entonces continuamos. Aquí tenemos una tercera propiedad y es que x elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre x, o lo que se conoce como el inverso. El inverso de una variable viene a ser a 1 sobre esa misma variable. Tenemos también que x elevada a la 1 sobre n es igual a raíz de n de x. Y tenemos esta que es x elevado a la 0 es igual a 1. Veamos por qué x elevado a la 0 es igual a 1. Entonces tenemos un ejemplo en donde x elevado a la 3 multiplica a x elevada a la menos 3. Eso es lo mismo que decir que x a la 3 sobre x a la 3. Ya que si vemos a x a la menos 3 y si vemos la tercera propiedad que tenemos a la izquierda, que es x elevado a la menos 1 igual a 1 sobre x, entonces tenemos que x elevado a la menos 3 igual a 1 sobre x a la 3. Entonces todo esto es igual a 1, ya que x a la menos 3
es igual a 1 sobre x a la 3. Y todo número dividido por sí mismo va a ser igual a 1. Esto también lo tienen que tener en cuenta para factorizar. Cuando veamos factorización van a darse cuenta de que esta propiedad la vamos a utilizar. Entonces podemos afirmar que x a la 3 por x a la menos 3 es igual a x a la 0 y que esto a su vez es igual a 1. Y ya sabemos de dónde sale ese 1. De dónde sale ese x elevado a la 0 igual a 1. Vamos a ver ahora lo que es la multiplicación de polinomios. Entonces tenemos un ejercicio que es de 2x a la 3 por 6x a la 4 por 6x a la 5. Eso es igual a... Notamos que tenemos coeficientes, tenemos variables y tenemos exponentes. Entonces vamos a aplicar ahora lo que son las propiedades. Entonces nosotros sacamos aparte o multiplicamos por aparte todos los coeficientes, que son 2 por 6 por 6, y vamos a proceder con las variables. Las variables son x elevada a la 3 por x elevada a la 4 por x elevada a la 5. Entonces eso nos da como resultado que, como vimos en la primera propiedad, que cuando se multiplican dos polinomios, queda la misma variable y se suman todos los exponentes. Entonces ahí lo tenemos expresado. Tenemos a x elevada a la 3 más 4 más 5, lo cual nos da 12. De tal manera que los coeficientes también se multiplican los coeficientes mientras que los exponentes se suman. Entonces nos da 2 por 6, 12 y 12 por 6 igual 72. Entonces nos queda el resultado del ejercicio como 72x elevado a la 12. Cuéntenme, ¿tienen dudas hasta aquí? Buenas noches. No hay ninguna duda. Hasta el momento todo perfecto. Muchas gracias. Ok, listo, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver dos polinomios. Vamos a ver qué es lo que tenemos que identificar cuando vamos a sumar dos polinomios. En este caso tenemos a p de x y a q de x. P de x es igual a 3x elevado a la 3 más 4x elevado a la 2 más 2x elevado a la 1 más 6. Y tenemos a q de x que es igual a 4x al cuadrado más 7x a la 3 más 8x a la 2 más 10. Entonces tenemos dos polinomios con con la misma variable, pero podemos notar que los coeficientes son diferentes. Podemos notar también que los exponentes son diferentes, algunos son diferentes y otros son iguales. Por lo que procedemos a sumarlos y veremos cómo los vamos a realizar. Entonces tenemos p de x, tenemos q de x identificado y lo que hacemos es que p de x más q de x es igual a p de x, lo colocamos de primero, más q de x lo colocamos de segundo, colocamos todos los términos y nos queda una suma donde están todos los términos de ambos polinomios. Entonces nos queda 3x a la 3 más 4x a la 2 más 2x a la 1 más 6 más 4x a la 4 más 7x a la 3 más 8x a la 2 más 10.
Entonces ya tenemos expresado la suma de P de X más Q de X. Empezamos por verificar los términos que son semejantes entre sí. Para que un término sea semejante a otro, ¿qué se debe cumplir? Se deben cumplir dos cosas. Primero, que la variable sea la misma, sea idéntica. En este caso, la variable es X para todos, menos para los términos independientes. Y segundo, que el exponente también sea el mismo. Entonces, 4x a la 4 tiene términos semejantes. Miremos todos los otros términos y vemos que no hay otro que esté elevado a la 4. Entonces ese término no tiene términos semejantes. Entonces seguimos revisando. ¿Cuál sigue? El x a la 3. X a la 3 tenemos en el primer término, tenemos 3x a la 3. Y en q de x también tenemos a 7x a la 3. Entonces podemos notar que son términos semejantes. 3x a la 3 más 7x a la 3. Entonces continuamos revisando. Buscamos los x elevado a la 2 y encontramos que 4x a la 2 tiene otro término semejante que es 8x a la 2. ¿Son términos semejantes? Sí, se cumplen las dos. Las dos condiciones que son que sea la misma variable, que sea igual y que estén elevadas al mismo exponente. Entonces continuamos y tenemos a 2x a la 1. Buscamos otra x que esté elevada a la 1. No encontramos, entonces solo tenemos un término. No tenemos otro término semejante. Y por último, identificamos los términos independientes. En este caso son 6 y 10. ¿Son semejantes? Sí son semejantes porque la variable es la misma y el exponente es el mismo. ¿Cómo así que es la misma variable y el mismo exponente? Si es x elevado a la 0. Es decir, 1. Nosotros podemos afirmar que 6 por 1 es lo mismo que 6 y podemos también afirmar que 10 por 1 es igual a 10. Y x a la 0 es igual a 1. Entonces ahí los términos semejantes, los términos independientes sí son semejantes debido a que tienen la misma variable x y el mismo exponente 0. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Organizamos todos los términos semejantes de mayor a menor. Entonces tenemos el 4x a la 4. Luego siguen los términos semejantes de x a la 3, que son 3x a la 3 más 7x a la 3. Luego los términos semejantes de x a la 2, que son 4x a la 2 más 8x a la 2, más 2x a la 1, que no tiene término semejante en toda la expresión, más 6 más 10, que son los términos independientes. Y esto nos queda de la siguiente forma. P de x igual a Q de x. Esto es igual a 4x a la 4 más 7x a la 3 más 3x a la 3 nos da 10x a la 3 más 4x a la 2 más 8x a la 2 nos da 12x a la 2 más 2x a la 1 más 6 más 10, 16. Entonces el resultado de ese polinomio de la suma de p de x más q de x es esa. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto?